al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a GAFA TV Ecuador, a la entrevista en Al Despertar. He invitado esta mañana a un amigo, un cordial amigo, David Suárez. Él es analista y es ecologista. Hoy día vamos a concentrarnos en el asunto del Chocó andino y del Yasuní, pero vale, por supuesto, para iniciar a hacer un prólogo de cómo ha visto David este proceso electoral del domingo y los resultados y las expectativas que tenemos de aquí a la segunda vuelta el próximo 15 de octubre. David, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Fernando. Buenos días a la audiencia de GAFA TV Ecuador y bueno, dispuesto a conversar. Me parece que estamos actualmente nuevamente en una disyuntiva, ¿no? Es decir, o vivimos una radicalización del modelo programático de desarrollo que se viene impulsando en el país los últimos 6 años, o de alguna manera, digamos, se genera nuevamente un quiebre hacia un modelo que promete ser distinto, pero que ha tenido precisamente en el campo, sobre todo ecológico, muchas dificultades de diferenciarse de los modelos más estrictamente neoliberales, ¿no? Sin embargo, creo que sí marcan diferencias sustantivas respecto a la orientación estatal, respecto a la visión del mercado interno frente al mercado externo, y también los sectores de poder que están en disputa en la segunda vuelta son diferentes, ¿no? Me parece importante mirarlo. Creo precisamente que las consultas del Yasuní y del Chocó andino han introducido en el escenario político un actor nuevo, ¿no? Un actor que ya no se puede despreciar, que ya no se puede invisibilizar, que ya no se puede mirarlo como un actor secundario, porque ha logrado sintonizar con una preocupación global de la sociedad ecuatoriana, que es respecto a la conservación de los recursos naturales, la conservación de la naturaleza, y digamos, es un llamado de atención respecto de una necesidad de un cambio de modelo de desarrollo también. David, prácticamente es irreversible el resultado de la consulta del Chocó andino y del Yasuní. Prácticamente un 60%, ¿verdad? Y eso que las preguntas estuvieron mal formuladas, ¿verdad? Mucha gente puede haber tenido confusión. ¿Quién ganó en esta consulta del Yasuní y del Chocó andino? ¿Y quién perdió? Bueno, en primer lugar, sí, en efecto, sobre todo con la pregunta del Yasuní, había mucha preocupación porque estaba formulada prácticamente para un momento anterior. Es decir, nos retrotrajo a 2013 cuando inició este proceso en donde, digamos, la gran pregunta era si preservábamos el ITT de la explotación petrolera, es decir, si no avanzaba la frontera petrolera. Una vez que la frontera petrolera se abrió, la naturaleza de la pregunta debió haber cambiado. Ya no se trataba de mantener el crudo bajo el suelo, sino precisamente de detener la operación petrolera en Yasuní. Pese a lo confusa que fue la pregunta, pienso que hubo un pronunciamiento mayoritario, en mi parecer, mucho más alto de lo que esperábamos muchos sectores ecologistas. Sí, creo que rebasó las expectativas, y creo que más allá de ganadores y perdedores, es un síntoma muy importante respecto de una creciente conciencia ambiental en el Ecuador, ¿no? Y me parece que también allí, de alguna manera, en un momento tan polarizado de la sociedad ecuatoriana, en donde es tan difícil los consensos, en donde las fuerzas políticas, digamos, están divididas prácticamente en 3 tercios, ¿no? Un tercio que podríamos llamar que está en el campo progresista, otro tercio que está probablemente votando más a candidatos de derecha, y un tercio que se mueve, fluctúa, o incluso se decanta más bien por un rechazo a la institucionalidad política. En ese panorama, el Yasuní triunfa con más del 58%, ¿no? Entonces, realmente la respuesta es sorprendente, pero la respuesta también muestra una ciudadanía con mayor conciencia ambiental, pero me parece que también es una ciudadanía que reclama la escasez de beneficios que ha tenido el modelo de desarrollo. David, en todo caso, la gente también vota más allá de la conciencia ambiental.
más allá de los efectos reales que produce la explotación petrolera en el Oriente, de que durante medio siglo, 50 años de explotación petrolera, no se han visto los beneficios, no se ha sembrado el oro negro, ni en la agricultura, ni en el bienestar de las mayorías. Es decir, en el Oriente sigue siendo igual o tan pobre como antes. Esmeralda sigue siendo tan pobre como antes de la refinería de Esmeraldas. Eso también debe haber pesado, David. Bueno, me parece que además lo que ha sucedido es que hemos convertido a la Amazonía en una zona de sacrificio, ¿no? Somos de los países que más altas tasas de deforestación tiene. Somos de los países que más desafíos para la conservación de la Amazonía registra, y eso tiene que ver con que hemos convertido a la Amazonía en un bolsón de recursos y en una zona de sacrificios. A pesar de que en los últimos años se ha hablado de la Amazonía como un territorio, como una circunscripción especial, como un lugar, digamos, que debería tener una política de desarrollo diferenciada, la realidad es que sigue siendo un reservorio de recursos puramente extractivos, ¿no? Y actualmente, por ejemplo, es muy preocupante el avance de la minería ilegal, el avance de prácticas de extracción petrolera sin ningún control. Creo que el mismo ministro Santos, que obviamente estamos en las antípodas con él, pero reconoce que esta votación también es un cuestionamiento a la manera en la que se han ejecutado las operaciones petroleras, tanto en lo ambiental como en el hecho de que me parece que la ciudadanía a través de este voto también ha presentado esta impugnación. ¿Dónde están los recursos del petróleo 50 años después? ¿Dónde está sobre todo este efecto multiplicador del desarrollo, ¿no? El retorno? Y lo que hemos visto es que en varios periodos del país estos recursos han fugado hacia los capitales financieros internacionales, han servido para pagar deuda. Recordemos, mejor dicho, el famoso FEIREP, ¿no? Que condenaba que los recursos de extracción petrolera vayan para pagar básicamente préstamos de deuda que varias veces han sido reconocidos como ilegítimos. Es decir, ha sido una cadena realmente de sujeción a los capitales financieros, a los mercados internacionales, que me parece que también entra dentro del cálculo de lo que podríamos ver con lo que se puso en juego con el tema del Yasuní. La ciudadanía demanda ahora un modelo de desarrollo distinto, como tú dices, que tiene que ir de la mano no solo en lo ambiental, sino también tiene que empezar a pensar un esquema diferente para la repartición de beneficios en todas las actividades económicas que se emprendan en lo que podría ser una etapa de transición hacia el post-extractivismo en Ecuador. David, la misma lectura, con obvias particularidades en el Chocó andino, ¿verdad? Mantener la biodiversidad enorme, incalculable que hay en esta zona del Cantón Quito. Y algo maravilloso que se mira en el tema del Chocó andino, de la masiva afluencia de quiteños, ¿no? Es del valor del territorio, más allá de la racionalidad puramente economicista, ¿no? Es decir, es justo lo contrario a mirar en nuestros ríos, en nuestras selvas, en el último espacio de bosque que tiene el distrito metropolitano, ¿no es cierto?, el Cantón Quito, en ese espacio maravilloso con especies de pájaros, de una biodiversidad enorme, con reservorios de agua importantes para la ciudad. Es una valoración extraeconómica del territorio, es una valoración de la vida que hay allí e incluso de los servicios que presta el Chocó andino, no solamente los importantísimos servicios ecosistémicos que nos da, digamos, a esta ciudad cada vez más problematizada precisamente en el tema ambiental, sino incluso los servicios que tienen que ver con la recreación, con el contacto temprano con la naturaleza. En el Chocó andino se están desarrollando iniciativas maravillosas, por ejemplo, de bosques de escuela, ¿no?, en donde los niños de la ciudad pueden retomar ese contacto con la naturaleza. Eso hoy tiene un valor que está más allá del valor mercantil que se pueda tener en una onza de oro. Tiene un valor fundamental en una época de devastación, de destrucción de la naturaleza y de apropiación de la idea de que el Ecuador es un país megadiverso y que tenemos que cuidar esa megadiversidad. David, está plenamente justificado el sí, ¿verdad? Justificado plenamente. Ahora la gente dirá, ¿cómo operativizar? Porque los temores venían
que tanto tiempo y tanta plata se va a utilizar para desmontar todo el asunto, por ejemplo, de Yasuní? ¿Cómo está? Bueno, mira, a mí me parece que ahorita hay un reto enorme para los sectores ecologistas, porque, digamos, gran parte de la campaña por el Yasuní ha tenido un componente de resistencia, un componente de, vamos a decirlo así, digamos, de oposición a la política de desarrollo que había ahí. Pero esta es la primera ocasión, probablemente, que tenemos la posibilidad de, a partir de esta decisión democrática del pueblo, reconstruir precisamente los equilibrios ecosistémicos en el Yasuní. Todas estas cosas que tú has dicho, toda esa política que debe implementarse a partir del triunfo del sí, sobre todo en el Yasuní, demanda de una actitud de gobierno, de políticas públicas. La candidata de la Revolución Ciudadana y la Revolución Ciudadana estaban en contra de la consulta, ¿verdad? Estaban por el no. Yo no sé si por estrategia, por marketing, el señor Noboa dijo que estaba por el sí, pero está identificado que las empresas de Noboa tienen mucha vinculación con el extractivismo, por ejemplo, ¿sí? Y un sinnúmero de cosas. ¿Cómo ves vos este panorama con estas dos tendencias políticas, que una de las dos gobernará el país, para hacer operativo el asunto del sí, que triunfó mayoritariamente en la consulta popular? Bueno, yo pienso que hay muchas cosas que han cambiado. Una de las cosas que ha cambiado es el clima internacional. Pienso que si hoy el Ecuador piensa en una iniciativa ITT 2.0, hay un clima internacional mucho más avanzado y desarrollado de lo que estuvo en 2013. Entonces, digamos, eso también le pone un reto a la clase política, independientemente de, digamos, de la suerte que corramos los ecuatorianos en segunda vuelta, nos pone un ambiente mucho mejor para discutir las alternativas de cómo, digamos, transformar la economía extractivista en una economía de la conservación y de la vida, ¿no? Digo, no todo está dicho, no es que todo es fácil, pero hay un mejor clima internacional para revivir una iniciativa como el ITT Yasuní, y ese debería ser el punto de partida del próximo gobierno, ¿no? Es decir, más allá de lo que haya pasado en la campaña electoral, ahorita hay una decisión democrática del pueblo ecuatoriano que tiene que respetarse y que tiene que implementarse, ¿sí? Y hay una racionalidad detrás de esta decisión, y esa racionalidad también se puede convertir, digamos, ¿por qué no?, en una racionalidad económica que nos permite entrar en un nuevo momento, en una economía de la conservación, en una economía de la producción con la biodiversidad. Decirte, frente a tu pregunta muy brevemente, que me parece probable, digamos que más allá del marketing político, como tú dices, hay que mirar lo que ha sido el actuar de los grupos económicos en el país, ¿no? Hay que ver que una de las mayores amenazas a la conservación de los últimos bosques, digamos, tiene que ver con el avance de las fronteras agrícolas, con el uso indiscriminado de pesticidas, con la contaminación del agua, de las que estos grupos económicos han sido actores fundamentales, ¿no? Entonces, creo que ahora se impone que los ciudadanos pongamos límites a esa desregulación en la acumulación, en el gobierno de los recursos naturales que hemos tenido como parte de nuestra trayectoria histórica. Vamos terminando, David. En todo caso, la gente sabrá lo que decide, pero ahora es un reto de gobierno, de ecologistas y del Ecuador en general. Vamos terminando. Bueno, se ha dicho, ¿quién financió la campaña de los ecologistas por el sí y quién financió la campaña de los que estuvieron por el no en esta consulta popular, David? Bueno, yo pienso que allí, digamos, hay que entender que ha habido una red enorme de cooperación, es decir, que ha habido, desde el 2013 se lo ha visto claramente, hay diversas iniciativas ciudadanas que han ido avanzando de a poco, ¿no? En términos de incrementar en cada territorio la conciencia, la importancia de la conciencia ambiental, del crecimiento de una conciencia ambiental. Creo que una buena parte de la financiación, igual habría que preguntar, por ejemplo, ahí están las cifras de campaña que se tiene que transparentar ante el CNE, ¿no? Entonces, me imagino que allí
vamos a ver cómo, digamos, una muy buena parte, una muy generosa parte de los fondos provienen de iniciativas ciudadanas, del crecimiento de redes de ecologistas en los territorios. Probablemente, por otra parte, también muchos... hay una conciencia ambiental global también, entonces pueden haber contribuido también en esto muchas visiones que van desde la filantropía, la ayuda al desarrollo, ¿no es cierto?, para mantener la importancia de conservar uno de los lugares más biodiversos del planeta, es decir, la riqueza que hay en el Yasuní rebasa con mucho el tema financiero. Y sobre la campaña con el no, no me podría pronunciar, digamos, endilgaría responsabilidades sin tener una cifra. Más bien yo invito a que los ciudadanos hagamos ahora una verificación respecto a los mecanismos formales que tiene el CNE para transparentar gastos de campaña, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a David Suárez, es analista y ecologista, quien ha venido a hablar aquí en nuestros estudios de GAFA TV sobre el triunfo del sí en las consultas populares del Chocó Andino y del Yasuní. El mensaje que queda es un reto a partir de hoy para el gobierno de turno, al que venga en diciembre, para los asambleístas y para todos los ecuatorianos, que debemos cambiar de modelo de desarrollo y no solamente estar en materias primarias y pensando en la exportación y en los dólares, sino en la vida también. David, buenos días. Gracias, señoras y señores. Hasta aquí el diálogo de hoy y seguiremos hablando de este y otros temas que nos importa y nos interesa. Hasta pronto. Al despertar.